Presentan La Salud Cerca Tuyo con el doctor Alejandro Pérez Ascurra. El Reparito Sociedad Anónima. Urgencias médicas y prótesis. 15 años en tratamiento de Pectus carinatum y Pectus excavatum. El Reparito Sociedad Anónima, con sede central en Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono de contacto 261-6935-306. Integrante de Fix Medical, productos y servicios médicos para cirugía. Matera y Asociados, tecnología quirúrgica. 20 años en la comercialización de prótesis e implantes traumatológicos, nacionales e importados, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con sede central en Mendoza Ciudad, calle Mitre 617, segundo piso. Teléfono 26142-38696 y sucursales en San Juan, Neuquén y Río Negro. Matera y Asociados es sinónimo de salud. AMSAT, concesionario oficial Chevrolet para el sur mendocino. Este mes subite a tu Chevrolet 0 kilómetro de la manera más conveniente, en cuotas fijas, en pesos y a tasa cero. AMSAT, concesionario oficial Chevrolet. Estamos en Avenida Bayofet, esquina Sarmiento, o comunicate al 2604-041301. Hola, 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 buenos días, ¿cómo andamos? Menos mal este sábado que ha refrescado un poquitito, así que ayer hizo bastante calor. Bueno, hoy me toca estar con una persona muy especial, para mí es muy especial, el doctor Sergio Fornari. ¿Pero por qué especial? Él es ginecólogo y traumatólogo, pero es un tipo que siempre, yo soy muy intenso con los llamados, muy intenso. Ya estoy más tranquilo, pero mis comienzos lo he vuelto loco, mi amigo, loco, loco. Y he tenido el placer, y en realidad, le decía a mi hermana hoy cuando venía para acá, tengo una admiración hacia el doctor Fornari, pero no porque sea el círculo médico, nada, sino que yo a mis 40 años a veces salir a formarme o hacer un curso de formación, voy porque me gusta, pero sin embargo, como yo le decía a mi hermana hoy, le decía que verlo a él, encontrármelo en un aeropuerto, que él estaba haciendo un posgrado en esto, que después voy a tener que leer qué es lo que hablamos hoy porque me es difícil relacionarlo. Y con la felicidad que lo hacía, nos tomó un café, digo yo, es un tipo que él ama la profesión y que a la edad de él, que se quiera formar esto, entonces para mí, yo soy un referente en la medicina, no importa como ginecólogo, ¿no? Para mí. Y soy una gran persona, así que yo te agradezco mucho que estés acá. Es muy especial que estés acá para mí, así que yo te lo agradezco en el corazón, amigo. Bueno, Alejandro, no me vas a hacer llorar con tantos halagos, pero bueno, te agradezco un montón y sí, es cierto, ¿no? Uno durante muchos años ha transitado esto de la medicina, que es uno de los caminos más complejos, en el cual deja de lado un montón de cosas, la familia, los afectos, y eso hace que uno por ahí no lo valore, y esas son cosas que tenemos que valorar mucho, porque el esfuerzo que han hecho nuestros padres, que han hecho nuestros hijos, nuestras esposas, una sola tengo, pero el esfuerzo siempre ha sido grande, y eso no tiene, realmente no tenés cómo pagarlo en la vida. Así que es cierto, Alejandro, yo también te aprecio un montón y siempre que nos hemos encontrado, siempre ha sido intenso, pero yo creo que los médicos tenemos que ser intensos porque eso hace y nos hace ver permanentemente que uno está trabajando en algo y está tratando de formarse, y está tratando de mejorar, y siempre hay que tener expectativas para adelante, hay que siempre mirar hacia el futuro. En esta primera partecita hacemos una cosa que a mí me encanta, que es conocer a Sergio Fornari persona, y de los que no te estoy a decir viejo, pero de los que has venido, soy el más grande que ha venido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hacía cuando te fuiste a estudiar con 18 años? ¿A dónde te fuiste a estudiar medicina? Yo estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿En Mendoza? En Mendoza, y hice mi inicio ahí. En ese momento era bastante complicado el rendir, sobre todo, claro, porque tenías claro. que rendir, había 400, 500
personas que se presentaban y Bien. solamente entraban 120, así que era bastante duro. Bastantes dificultades. En una oportunidad yo recién salía del secundario, así que tuve que volver a rendir al año próximo. Y bueno, entramos a la facultad y estuve ahí hasta el cuarto año. Bien. En cuarto año migramos, casi todos los compañeros nuestros migramos a Córdoba. Ah, ¿por qué eso? Y migramos a Córdoba porque teníamos algunas expectativas con respecto a la especialidad que íbamos a hacer, entonces eso nos retrasaba, estar en Mendoza nos retrasaba un año porque había que hacer algo que hoy todos los chicos conocen, que era PFO, que en esa época era una pasantía por los hospitales, por las distintas especialidades, que te retrasaba un año el avanzar en lo que uno realmente quería, que era la especialidad. Entonces, de esa época somos varios, que son varias personas acá, como 5 o 6 que somos de San Rafael y que Bien. fuimos a Córdoba, hicimos y finalizamos la carrera allá. ¿Pero qué año estamos hablando de eso? Y estamos hablando por allá por el año 85 más o menos. ¿Cómo era la comunicación con tus papás? Bueno, ese era, siempre nos acordamos de eso porque realmente era toda una historia, ¿no? Contanos eso porque yo creo, esta partecita es para que la gente vea el esfuerzo que hicieron nuestros padres en cada momento y cómo llegó ninguno. Y generalmente todos los que han venido acá, ninguno ha sido ha estado como suelto, todos la han tenido que pelear. Yo creo que, y en esa época también me parece que la has tenido que pelear. Contá un poquito cómo te comunicabas con tus papás, claro, qué había o sea, ahí. era re difícil, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había celular, no había celular, no había ningún método de comunicación que no sea hablar por larga distancia. Y hablar por larga distancia, no había teléfonos en todos los departamentos. Por ejemplo, nosotros no teníamos y no tenía casi nadie. Bien. Aparte de eso, entonces tendríamos que peregrinar a las compañías de teléfono, pedir una llamada y eso nos llevaba 3 o 4 horas. ¿Tenías que hacer cola? Claro, había que hacer cola para hablar por teléfono. Eso en los primeros años, eso cuando vivía en Mendoza nos pasaba, o sea, estábamos a 250 kilómetros, pero yo me quería comunicar con mis padres y tenía que llamar por teléfono a la casa de un tío, mi tío tenía que llamarlo a mi papá para que atendiera el teléfono. Una familia de clase media era esa la realidad, no tenían todos teléfono fijo. ¿Y cuando vos te ibas para Córdoba, te ibas en enero y volvías en diciembre? Y no tanto, pero... ¿Los colectivos cuánto tardaban? ¿Mucho más? No, mira, salías acá a las 6 de la tarde aproximadamente. Con la vieja TAC. No, TUS se llamaba. TUS. Viajaba a Córdoba y llegábamos a las 7 de la mañana a Córdoba. No era tanta la diferencia. ¿Y ahí cómo hacías? Porque los freezer tampoco existían, ahí los freezer teníamos congeladores, no te llevabas nada de comida. No, nada. Llevábamos algo y lo que llevábamos lo comíamos sobre la misma. Claro, si llevaras milanesa te duraban... Sí, era muy cómico porque había algunos expresos de acá que llevaban a... Expreso González. Sigue estando, ¿no? Sigue estando, sí. Y llevaban las cosas y nos mandaban las encomiendas por ahí y éramos 4 o 5 que vivíamos, que éramos de San Rafael, y cuando llegábamos a una encomienda parecíamos muertos de hambre, ¿no? Porque 10 días duraban las encomiendas, 10, 12 días, ¿viste? Demoraban ese tiempo en llegar y cuando llegaban en 2 segundos a que le llegara, cualquiera del grupo que le llegara esa... Había que ir al barrio Jardín, tenían los galpones ellos. Sí, no me acuerdo ahora dónde estaban, pero sí estaban... Sí, Sergio, y después terminaste la residencia ahí, y terminaste la medicina ahí, y tuviste que ir a rendir. Bueno, de vuelta ahí yo volví a Mendoza, porque mi idea era continuar en Mendoza. Entonces, vos no querías perder un año de la PFO. Exacto, esa era. Es más, y hasta recuperé, porque en esa época Córdoba en eso tenía algunas cosas bastante interesantes, que podías cursar a la mañana, a la tarde y a la noche. O sea, como es un mañana, tarde y vespertino noche. Era una cosa bastante interesante para el que quería estudiar. Entonces avancé un poco más de lo que Qué bueno. Yo ¿Y en esperaba. esa época ustedes rendían también residencia o no se rendía en esa época? No, sí, residencia se rendía. Yo volví a hacer la residencia al hospital del Lago Maggiore y al Central de Mendoza. ¿Eran entre las dos, se hacía repartida o vos entraste en el Lago? No, lo que pasa es que era ginecología y obstetricia, entonces hacíamos ginecología en el Central
y obstetricia en el Lago mirá Maggiore. vos. Y otro grupo hacía las dos cosas en el Lago Maggiore. Pero bueno, ahí nos separaban y íbamos uno al central, otro al lago en la parte de gineco. Y obstetricia todo en el Lago Maggiore. Ahí, 4 Ahí años eran, rendimos, o 3 sí. años. No, en esa época eran 3 años. 3 años. Lo que pasa es que yo previo a eso, yo me recibí en el año 87. Yo empecé en el 81 y me recibí el 1 de octubre del 88. Perdón, No, 87. Del 87. Del 87 estuve haciendo una concurrencia programada porque como me recibí en octubre, Ah, claro, hasta junio, que volvía, hasta mayo, ajá. entonces hicimos una concurrencia programada acá en el Hospital Chastacó. Ah, mirá, desde entonces. ¿Eh? Sí, quedamos en esa hasta que rendimos la residencia. Vos ahí Rendimos la residencia. Te agregaste al servicio gineco. Claro, Vos ya sabías que querías ser exacto. gineco. Sí, sí, ¿Quiénes sí, estaban ya en esa estaba. época? Y ¿Te acordás? los médicos que estaban en esa época, estaba el doctor Mendiondo como jefe, Mendiondo, ajá. estaba, bueno, Vítar García, estaba El Vitarto era joven ahí. el doctor Mozo, bueno, un montón Mirá de vos, mirá vos, médicos ajá. de esa época, que Y estaban, ahí el te doctor agarra- Conforti, Conforti, mirá. Ajá. sí, sí, el doctor Di Calvo que estaba... Di Calvo, que Sí, fue que después fue director del hospital ajá. y también fue presidente del Círculo Médico. Ah, también fue, mirá, no sabía. Sí, sí. sí. Bueno, así que un montón de gente que... Ahí bueno, hiciste 3 meses y después te fuiste a rendir allá. sí, más, como un año estuvimos ahí, porque entre que terminamos y empezamos pasó como un año. Estuvo bueno porque en primer año Sí. ya casi lo tenías hecho, o sea, Sí. ¿en qué sentido? Mover las sí, manos. no nos lo reconocían como, No te como lo conocían, parte, pero vos- sí a nosotros nos sirvió un montón, Montón. porque estuvimos haciendo, nosotros le llamamos en esa época, le llamamos derecho de piso, que hoy no existe, era totalmente ad honorem, totalmente sin que nos pagaran un solo peso. Claro, ¿no? pero vos cuando estuviste ese tiempo hacías indicaciones médicas, Sí, entrabas a quirófano, sí, todo. de hecho era médico, o sea, ya era médico. Claro, ya eras médico, pero Estaba- aparte vos ya sí. hacías las prescripciones Sí, médicas, sí. que eso, cuando entras a la residencia te enseñé eso, ya llevabas eso adelantado. Exacto. Cuando vos vas No, sí, eso Eso era te una ayudó. ventaja, Sí, nos tremendo. ayudó un montón. ¿no? a saber lavarse también. A porque mí si- ya estaba el doctor Ruiz también, que estaba conmigo en la residencia, somos de la misma época. Con el Cristóbal Ruiz vos sos Exacto. desde toda la vida. Sí, exacto. Hicimos la ¿En la concurrencia facultad acá? juntos en Mendoza, en Córdoba y en la residencia. Ah, Así que de toda la vida lo Sí, conocés. toda la vida. Mirá vos, Toda la mirá vos, vida, sí. no sabía eso. Sí, sí. O sea, siempre juntos eso. Sí. Y ahí terminaron y se vinieron para acá. Y ahí nos terminamos la residencia y nos vinimos para acá. Nosotros... En aquella época, cuando Sí. hiciste la residencia, Sí. tuviste algo que yo no tuve, que estuviste acá con los médicos de esa época. Cuando vos hiciste la residencia, ya en esa residencia, ¿había otra medicina con la que se hacía, aprendiste una medicina distinta, como más pro, a la que habías visto acá en el hospital? No, para nada. Para No estaban nada. No, porque es más, cuando yo terminé la residencia, recién empezaron a aparecer cuestiones tecnológicas. Yo siempre digo que durante muchos años hicimos, lo decía cariñosamente, ¿no? Me decía, hacíamos lo mismo que hacía el doctor Mendiondo, que cuando yo me fui él ya se había jubilado, Mirá vos, pero mirá te vos. quiero decir que no había cambiado mucho, porque era una medicina más artesanal, una medicina que tenía que ver con los libros, con lo que uno había estudiado y no tanta aparatología. O sea, vos para pedir una ecografía tenía que ser algo muy justificado. Ah. Y hoy por ahí si no pedís una ecografía a tiempo, por El ahí está paciente. haciendo mala praxis. Sí. Cambiaron las O épocas sea, en claro, eso. vos terminaste residencia y vos para venir, cuando viniste acá, era muy preciso en ecografía, o sea, si no era casi todo más clínico. Era. Sí, era mucho más clínico y bueno, y ahí empiezan a aparecer algunas cosas como el tema de la laparoscopía, que hicimos nuestros primeros pasos en la residencia, pero cuando, vuelvo a insistirte, mirábamos por una óptica poniendo el ojo y tenían una fibra pequeña óptica que le permitía al que estaba con vos operando mirar por ahí también, se llama un teacher, que es Mirá vos. un alargue del laparoscopio. Bien, y o veían sea, no así. lo veíamos en un monitor, Claro, no como es veíamos ahora. nada. Era a través Claro, del ojito. exacto, del ojo. Así que eso fueron cambios bastante importantes que fueron sucediendo a partir de ahí, porque estamos hablando ya por ahí. 88. En el sí, yo terminé en el 92. ¿Cuándo hace el auge ustedes del tema de la paroscopía? Que ya vamos a hablar de ese tema, pero ¿cuándo es cuando hace el auge? Porque como me está diciendo, cuando estabas terminando residencia,
veían por un ojito. Sí. ¿Cuándo se hizo la explosión de la laparoscopía en Y a ginecología? a partir del 90 en adelante, o sea, a ver, no es que en el 90 no existía, ya existía, empezó a aparecer, lo que pasa es que en esa época todo a nosotros nos llegaba muy tarde. Yo contaba el otro día que nosotros, cuando yo era pequeño, un informativo lo veías con un delay casi de una semana. Entonces, vos sabías lo que pasaba en Buenos Aires una semana después, y Mirá con vos. esto pasaba igual. Yo recuerdo que mientras que yo hacía la residencia, nosotros leíamos unas clínicas americanas de ginecología y obstetricia que estaban traducidas al español, Bien. y las originales habían salido como 4 o 5 años antes. Mirá vos. Si eso pasa hoy, no lo podés ni leer, porque 4 o 5 años después la medicina cambió un montón, y cambia mucho año tras año, y eso hace que uno no pueda hacer lo que pasaba en esa época. Ahora, viste que ustedes forman, tienen un sistema de residencia ustedes, y la verdad que yo no sé cómo hacen, pero siempre tienen muy buenas personas. O sea, para que la gente sepa, la residencia que tienen ellos, los chicos son excelentes personas, siempre. No sé por qué Gineco tiene tan bellas personas de los residentes, son todos hermosos. Sí, Yo digo, sí. son hermosos, de buena persona, Sí. Ese residente de hoy, vamos Sí. a poner de ginecología hoy o de obstetricia hoy en el hospital, es como que si vos hoy, hablando esto conmigo, decís, puta, yo creo que a estos chicos la tecnología o esto le enfría un poco el cuadro clínico, o sea, pierden muchas cosas que también son necesarias, porque ya vamos a llegar a lo que ha llegado hoy, pero yo creo que para llegar a esto hubo ser necesario tener la formación clínica y ver y esto y aquello. No. Me parece que hoy, no sé si están... Sí, no, pero nosotros tratamos de resguardar un poco eso, porque Bien. bueno, nosotros tenemos la posibilidad que no tienen en muchos lugares, y no solamente de San Rafael, sino del país, en lo cual nosotros tenemos un servicio que forma residentes, y en los últimos 2 años formamos parte de la cátedra de ginecología de la Universidad de Mendoza, que me toca estar a cargo de la cátedra, y nosotros eso también ayuda a los chicos, porque los chicos también participan de las clases, también participan de la parte práctica de los alumnos, entonces eso los mantiene permanentemente en ocupación. Con respecto a si antes era de una manera y otra, bueno, es distinto. Es distinto. Mirá, no sé si es mejor o peor, Alejandro, pero sí te digo que es distinto. Por ahí uno, viendo las cosas retrospectivamente, Sí. es como que dicen, viste, como todo tiempo pasado fue mejor, o yo creo que mi formación era mejor a la de los otros, o no. No lo sé, es distinta. Hoy la capacidad de aprender es distinta, la manera de enseñar también es distinta, y entonces por ahí yo lo que le pido siempre, le pedimos a los alumnos, le pedimos a los residentes, es que tengan motor propio, que se movilicen. Por Bien. eso te decía al principio a vos, Bien, que cuando bien. a mí me joden, a mí Bien. me siento bien, porque justamente porque se preocupan por lo que hacen. Yo te veo los miércoles que estás ahí con los chicos, con los jóvenes. ¿Qué sacás? ¿Qué experiencia? Te quieren mucho, que no está mi hermana es una fanática tuya, pero está el Gustavito Erazo, todo. Cuando yo veo que ellos suben y están todo el día arriba tuyo, te dan mucho cariño a uno como profesional. Más allá que vos sos un gran papá y tenés tu esposa, sos un gran padre de familia, todo. Cuando vos ves eso, del respeto y el cariño de los colegas, que sos competencia, porque sos competencia, Sí, bueno, yo creo que... que ellos te dan tanto a vos, tanto cariño, tanto respeto, que son más chicos, que hoy en general los chicos no respetan tanto, que te respetan tanto. ¿Vos qué sentís por dentro cuando te Mira, pasan esas cosas? eso, o sea, te trae tus satisfacciones personales, pero siempre, y esto, hasta yo en el consultorio que estoy, nosotros siempre tratamos de dar todo de nosotros para el que viene. Eso lo hemos hecho, lo hacemos en el servicio, lo hacemos con la facultad a los alumnos, tratamos de darle lo mejor que tenemos, y también nos pasa hasta en la parte privada nuestra. Yo le contaba, porque hay gente que es muy celosa de si hay un ginecólogo o un traumatólogo o lo que sea, más allá de que está en el consultorio. Nosotros no, yo estoy en un consultorio donde vemos 7 ginecólogos,
Y eso es divino, porque, a ver, la paciente que viene a verme a mí, me ve a mí, la que viene a ver al otro, y existe el famoso equipo que uno siempre busca. Yo no hago más parto, he dejado de hacer parto hace un par de años atrás, y bueno, la gente que está conmigo hace parto, y bueno, hacen ellos los partos. No hago fertilidad y solamente hago la parte de estudio de fertilidad, pero no hago la parte específica de lo que respecta a esto. Y se lo mandamos al que lo hace, y que hace infanto juvenil, hace infanto juvenil. Se han abierto muchas ramas también lo tuyo. Sí, en ginecología sí. Y si uno no se enfoca en eso, hoy por hoy es tan grande que es muy probable que no haga bien las cosas. Escúchame, y vos de ellos, ¿qué recibís? Cuando vos te vas a una guardia con la gente más joven, a vos, estar con jóvenes, ¿qué te hace sentir? O sea, no, pero te hace sentir vivo, te hace sentir que estás permanentemente en actividad, porque lo peor que te puede pasar es que cuando te sentís inactivo, cuando bien, no sabes qué hacer. Bien. Eso es fantástico, una cosa muy, muy, muy emocionante y muy que te llena el cuerpo y el alma. Bien. Bueno, vamos a hablar de... Yo te fui, cuando estaba haciendo el curso, todo esto. Voy a leerlo porque soy un inútil, pero... íbamos a hablar qué es y qué vino a reemplazar la videohisteroscopía y la laparoscopía ginecológica. Entonces, su especialidad en endoscopía ginecológica. ¿Qué es la histeroscopía y qué era la laparoscopía y qué la reemplazó? Bueno, un poco, o sea, esto con los años y a pesar de los años, hay algunas cosas que no cambian, o hay cosas que nos hacen, que nos permiten que cambiemos y otras que no nos dejan cambiar. O sea, hay cosas que nos ponen freno y otras que nos estimulan. Cuando yo empecé la laparoscopía, yo hacía laparoscopía, te diría, en forma autodidacta. Bien. Trataba de formarme, trataba de estudiar, trataba de ir a todos los cursos, pero lo hacía con una formación propia. Bien. Hoy por hoy existen ya sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, laparoscópica. Bien. Existen lugares donde vos te podés formar para hacer esto. En la época que yo te hablo, cuando yo empecé, no existía. No existía eso. Entonces era autodidacta, era la manera, pero no yo, sino en todo el país. Todo el país. Esto que yo leí, que es tan difícil, ¿qué beneficios tiene la mujer? ¿Cómo es, si no tenés equipo, si no tenés eso, en qué momento se usa para la mujer? Y si no, ¿cuál es la otra técnica para hacerla? Porque bueno, el tema es el siguiente. La histeroscopía es una endoscopía del útero. Bien, bien. O sea, es entrar al útero con una cámara de televisión y ver lo que está pasando adentro de ese útero. Bien. Que antes ustedes lo veían con el espéculo y tratar de mirar. No, porque vos con el espéculo solamente veías hasta la vagina. Ah, perfecto, perfecto. Pero con esto ingresás por el cuello del útero, que vos pensás que la parte interna del cuello del útero tiene escasos milímetros, como si fuera la parte interna de una virome, para que uno se haga una idea así genérica. Sí. Entonces ingresa, hace una dilatación del cuello del útero, ingresa adentro con justamente se llama histeroscopio, ingresa y eso te permite ver todas las paredes del útero y la patología que haya en ese lugar. Ah, qué entonces, bueno. Hay un tipo de histeroscopía que es diagnóstica y otra que es terapéutica. ¿Esa la que vos diagnosticas, eso estudio se puede hacer en el consultorio? Bueno, existe lo que se llama histeroscopía de oficina. Es un término más americano. Más americano, es decir. Entonces la histeroscopía de oficina permite hacer solamente el tema del diagnóstico, porque solamente se pueden tomar pequeñas muestras. Pero bueno, eso tiene sus reparos, que acá en San Rafael somos 3 los que hacemos histeroscopía y ninguno de los 3 utilizamos la histeroscopía de diagnóstico, por varias razones. Bien. Primero porque nosotros lo que recibimos son pacientes que tienen patología. O sea, nadie manda a una paciente a hacer una histeroscopía porque sí. Ah, perfecto, perfecto. La histeroscopía no es que viene una señora y dice, me voy a hacer una histeroscopía para control. Bien, bien. ¿Qué pasa, ojo, con el tema de las endoscopías digestivas? Se lo tienen que hacer de control, sobre todo cuando tienen antecedentes familiares de alguna patología polipoidea o algún cáncer de... Esto no.
Claro. Nosotros no hacemos de control, no hacemos preventivo en histeroscopía. Bien. Entonces son diagnósticas terapéuticas. Claro, que por eso hay que hacerlo en quirófano. Entonces nosotros lo hacemos en quirófano, primero porque dilatar el cuello del útero y en un consultorio puede tener algunas complicaciones. Entonces yo, por ejemplo, en el lugar que me formé, en el Hospital Español de Mendoza, con el doctor Tonelli, con el doctor Bianchi, que gente magnífica, ellos tenían adentro del hospital. Entonces bien. vos tenés una dificultad, la resolvés Ahí. automáticamente es como si ahí. tu consultorio al lado de la Adentro de policlínica. ahí, Claro, en el primer piso al lado del quirófano. Claro, al lado del quirófano, cosa de poder resolver. Pero así todo, tenés que tener un volumen grande de pacientes para que les puedas hacer ese tipo de procedimientos, porque primero, tienen que ser mujeres jóvenes, que uno pueda pasar por el orificio cervical del cuello del útero sin dificultades. En cambio, cuando uno trabaja, por ejemplo, con una paciente en la posmenopausia, una paciente de la tercera edad, tienen algo que se llama atrofia vaginal y atrofia cervical, que eso produce una reducción del diámetro del cervix y entonces ingresar es bastante complejo y duele. Entonces, si uno lo hace con anestesia, Esto lo soluciona. entran acá con la camarita a este cuartito, como si fuese esa cámara ahí, y vos ves el techo, ves todo, y si vos ves una mancha allá, vos metés otro instrumento y vas a sacar esa mancha. Exacto. Antes ustedes le llamaban legrado, entraban a ciega y raspaban. Bueno, esa era la cosa más aberrante que visto a la distancia, Bien, contanos que eso, hoy se hace, pero bueno, a eso es lo que vino a reemplazar. Bien. Hoy el famoso legrado. ¿Que el tiene legrado que quedar- qué es? Para que entendamos el los legrado es lo mismo que se hacemos con esto, nada más que entramos con un instrumental que se llama cureta, es una cureta fenestrada, Bien. que también hay que dilatar el cuello. el mismo procedimiento que el otro, igual. Sí, nada más que uno mete esa cureta, que es como si fuera una cuchara que no tiene bien, fondo. Bien, bien. Entonces, y van raspando. Y vamos pasando cara por cara adentro. A ciega. A ciega, es una barbaridad visto a la distancia. A la distancia, a la distancia. Es más, hay pacientes que todavía lo tenemos que hacer, que hay en otros centros que no tienen la posibilidad de hacer una histeroscopía y lo tienen que hacer. Si en la Y ciudad ahí donde uno está... usted sacaban ese raspaje y mandaban todo ese raspaje. Mandábamos eso a estudio anatomopatológico para que lo analizaran. Pero no podía sacar ninguna conclusión. Claro, vos acá sacás solamente, ve la manchita, sacás solamente eso y lo mandás. Pero hay veces que es mucho más, porque una paciente que tiene un pólipo, si tiene un pólipo con una base ancha y todo, uno mete la cureta, lo pasa 20 veces, le vuelve a hacer la ecografía y sigue estando, Claro, porque es imposible encontrarlo. Y ni te digo de las pacientes que tienen miomas, o sea, fibromas, para que se entienda vulgarmente. ¿Qué son esos? Submucosos. Son tumores benignos que pueden estar dentro de la cavidad y de distintos tipos. Bien. Unos que están adentro de la cavidad, que yo siempre le digo a los pacientes, mire, lo que esté adentro de la habitación, siempre hago el mismo ejemplo que hiciste vos, esté adentro de la habitación lo puedo sacar, pero lo que está en la pared no. No lo puede. Claro, es perfecto, en la pared no. En la pared se puede sacar por afuera. Por afuera. Así que eso es lo que hace que uno pueda ingresar, mirar y bueno, tratar de solucionar el problema que tiene la paciente, y en la gran mayoría de los casos se puede hacer. Hay algunos que son más complejos, que tienen, gracias a Dios, tiene un índice de complicaciones baja, porque en esto hay que saberlo. Bien. Todo acto médico tiene complicaciones, sea laparoscópico, sea histeroscópico, sea por la vía que sea. Sí, yo siempre digo a la gente que las complicaciones en una cirugía están descritas. Están descriptas en todo el mundo, y están en la literatura, y están hasta en los nomencladores. Cuando uno tiene que pedir una práctica, también figuran las complicaciones. Así que eso es con respecto a la histeroscopía. La histeroscopía estudia la habitación por dentro. Exacto. Y lo otro que vino, que la endoscopía. La laparoscopía. La laparoscopía. Ahí entramos por vía abdominal, sobre todo. Como los cirujanos. Exactamente, nada más que nos abocamos a la pelvis. ¿Los portales son más abajo o son los mismos? No, entramos nosotros habitualmente, bueno, hay varias técnicas, americanas o europeas, pero Bien. entramos con un trocar, que es donde va a ir la cámara. Bien. En El vía trocar es umbilical. una cosa hueca, yo que le muestro tiene acá para que 10 veas. milímetros. 10 milímetros, es 1 centímetro. Ese trocar entra, que es hueco, y por ahí adentro ellos meten la luz, meten ahí. Exacto, es como una camisa, vamos a decir, para que se entienda así. Acá esta cámara, volvemos a buscar la camisa y ellos te explican ahí. Exacto.
Bueno, vos metés esa camisa. Nosotros metemos el aparato que se llama, propiamente dicho, el laparoscopio. Observamos, hacemos una... Inflan la panza como los cirujanos. Siempre, porque para nuestro único separador es la distensión del abdomen, no de la parte intestinal, del abdomen con CO2 se utiliza. Eso para que entienda la gente, cuando uno lo ve, nosotros traumatólogos, ellos están en otro quirófano, ellos empiezan a arrastrar un tubo que es CO2, como dice el doctor, y cuando uno va al paciente es como una bola de tambor que tiene de que le echan aire. Y me decía la otra vez, le preguntaba, che, es carísimo es la máquina esa que bombea para mantener la presión. Todo es caro, o sea... No, sí, bueno, eso es una de las cosas que más sufrimos los que hacemos este tipo de práctica, porque todo ese tipo de instrumental es carísimo, no podés ingresarlos fácilmente al país, no hay bastante reparo cuando uno quiere hacer algo, entonces... tiene todos los impuestos más otros impuestos. Entonces todo sale el doble. Y eso hace que por más que uno pueda hacer la inversión en eso, es que después las obras sociales no quieran pagarlo porque les sale caro. Pero bueno, tenemos algunas cosas raras con respecto al mundo. Uno siempre al paciente le tiene que ofrecer la mejor opción. Siempre. Y por ejemplo, en Estados Unidos... uno tiene que darle explicación por qué no hizo la cirugía laparoscópica como cuando correspondía. Acá nosotros tenemos que dar explicación por qué lo vamos a hacer por vía laparoscópica, en otros lados distinto. Pero hay algo que quiero comentarte. La laparoscopía no es nada más ni nada menos que otra técnica quirúrgica. Cuando uno tiene que, por ejemplo, ir y sacar el útero, lo puede sacar por técnica convencional o lo puede hacer por vía laparoscópica. O sea que no deja de ser nada más que una técnica quirúrgica distinta. Sí, pero tiene todas las ventajas de lo que se llama la mínima invasión. O sea, son cirugías mínimamente invasivas, porque con 3 orificios, 4, uno puede extraer el útero, que obviamente lo extrae por vía vaginal, pero el no abrir la pared abdominal le permite una recuperación al paciente inmediata. Los primeros días son como cualquier cirugía, pero después del 4º o 5º día uno nota la diferencia. Y aparte, en índice de infecciones, las infecciones de una herida operatoria en una cirugía convencional, una histerectomía, que es sacar el útero en una paciente, ronda entre un 6 y un 11%. Y por la vía laparoscópica es menos del 1%. Entonces, esas cosas no son menores. Si los financiadores de la medicina sacaran bien los cálculos, seguramente que te prohibirían hacerlo por vía convencional. Mira, viste que acá vino el doctor que nos dio pared abdominal, que trabaja en el español, ya me va a salir el apellido, y han hecho una subespecialidad de pared abdominal, que la está haciendo, viste, la de cirugía. Y nos contaba que en la cirugía de ginecología, por cómo son las incisiones, todo, cómo repercute, por eso es que es mucho mejor la laparoscopia para que no hagan ni pubalgia, que después vienen nosotros, porque al cortar los músculos esos de... Sí, sin duda, mira, uno hace 3 a 4 incisiones cuando va a hacer una cirugía laparoscópica. Entre esas 3 o 4 incisiones, por ahí son entre 3 y 4 centímetros, si uno las mide por separado. Claro, por separado. Si uno hiciera esa misma incisión única y no laparoscópica, aunque sea la misma cantidad de centímetros, la repercusión en el dolor postoperatorio y en la recuperación de la paciente cambia rotundamente. O sea, sigue ¿Vos te das siendo... cuenta ahí? ¿Te ha tocado alguna vez hacer en el hospital, una que hiciste en el hospital y otra en el consultorio, en la parte de haber hecho una esterectomía a cielo abierto y el mismo día haber hecho una laparoscópica, la evolución a la noche? Y sobre todo, no solamente a la noche, que también teníamos que convencer a todo el mundo, porque la cirugía demora mucho más tiempo, lleva más tiempo. Entonces, cuando todo el mundo ve que la cirugía demora más, y bueno, a ver, no lo hacen de maldad ni nada, pero siempre tratan de esquivar lo que más tiempo demora. Hablando de anestesiólogos, entonces
Me acuerdo yo haber estado en Chestacó, haber operado cirugía laparoscópica y llevarle a la mañana a la paciente caminando al quirófano para que vean dónde estaba la ventaja, porque ellos no veían la ventaja, porque ellos en una paciente demoraban 1 hora y en la otra demoraban 2 horas. Entonces decís, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Porque yo prefiero estar 1 hora y no 2 horas para el riesgo de infección. Claro. Todo. Entonces, la ventaja era la recuperación. Así que... y esa laparoscópica, nosotros dijimos que la histeroscopía es para ver alguna lesión intraútero, y la otra es para ver toda la pelvis. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Se focalizan en...? Nosotros vemos el útero, por vemos fuera, los las ovarios, paredes por fuera de esta habitación. Exacto, vemos la parte externa. ¿Y ustedes pueden, eso es diagnóstico o también eso...? No, es diagnóstico y terapéutico. ¿Qué cirugía pueden hacer ahí? ¿La histerectomía? O sea, lo más común de todo, sí, por vía laparoscópica, es la parte de quiste de ovario. O sea, esa es como la vedette de la... Eso antes lo tenían que abrir. Abrirlo. ¿Y sabe cuál es el tema? Que la gran mayoría son chicas jovencitas. Entonces vos le abrís el abdomen a una paciente joven y eso queda con una cicatriz que es bastante antiestética. Y bueno, y eso también la técnica tiene que general ver. de ustedes antes, la cielo abierto, abrían ahí y es el ovario, es como si fuese un huevo, por afuera tiene muchos huevitos chiquititos. Sí, lo que nosotros... yo siempre lo comparo, un quiste de ovario como si fuera una pelota de fútbol. Bien. Lo que nosotros hacemos habitualmente es abrir la parte externa de la pelota y le sacamos la cámara, para que uno entienda. Perfecto. Para que la paciente conserve el ovario, depende de la edad de la paciente. Pues si tengo una paciente en la posmenopausia, lo que nosotros hacemos es lo extraes al ovario. Hoy lo que se está utilizando mucho en técnicas es la prevención del cáncer de ovario. Bien. Hoy cuando una paciente se va a ligar las trompas, le sugerimos a la paciente que saque las trompas porque hay unas células que se llaman células de Stick. Mira vos. Que son las siglas de la patología en sí. Esas células de Stick aparentemente podrían ser las promotoras de cáncer de ovario. Entonces, cuando la paciente se va a ligar las trompas, le sugerimos no sacarle los ovarios, porque sacarle los ovarios a una mujer joven la lleva a la menopausia y le trae miles de problemas más que un cáncer per se, que lo único que hace es reducir el riesgo, no está sacándolo totalmente. Bien. Entonces, sacar la trompa directamente. Mira qué bueno. No ligarla como hacíamos antiguamente. Perfecto. No hacer nada de eso porque no estaríamos previniendo nada ahí. Perfecto. Y ustedes ahora con el laparoscopio, ustedes hacen 2 incisiones. Pequeñitas, entramos y sacamos la trompa entera. Entonces con eso reducís el riesgo del cáncer de ovario. En las pacientes que hay que sacarle el útero, pero hay que dejarle los ovarios porque es una mujer joven, también le sacamos las trompas. Hay que sacarle las trompas para reducir el riesgo de cáncer de ovario. La curva de aprendizaje... Eso es todo un tema, lleva muchos años y cuanto más training tienen es mucho mejor porque tenés que tener mucha cirugía para poder largarte a hacer solo la práctica. Eso, gracias a Dios, nosotros acá a los residentes, nosotros los entrenamos, obviamente que tienen que completar después de que terminen la residencia, tienen que completar, así que no solamente los 6 años o 5 años de facultad, sino después los 4 años de la residencia, más todos los otros años para hacer las subespecialidades. La gente cree, ¿viste? Doctor, pero usted cómo hace artroscopía, a mí, porque yo opero con Camilletti siempre. Entonces yo hago 14 años que estoy operando con Camilletti y todos los cruzados siempre estoy con él y yo hago artroscopía. Entonces la gente me dice, pero ¿usted por qué me manda a Camilletti? Digo, porque mire, mi amor, yo sé hacer artroscopía, pero yo hago pacientes años de artroscopía, porque yo no hago tanta cantidad de artroscopía. Entonces yo lo mando a un tipo que se dedica a hacer artroscopía, que va a hacer media hora y va a tardar 1 hora, ¿me entiende? Yo lo voy a poder hacer, pero yo lo mando al mejor, ¿me entiende? Si usted fuese una viejita, lo hago yo. ¿Por qué? Porque después veo la rodilla para ver cómo para poner la prótesis. Pero tenés que explicarle, ¿viste? Sí, sí. Porque la gente cree que todos estamos capacitados para todo. Y digo, no estamos todos capacitados para todo. Y hoy más que nunca. Hoy, mira, yo dentro de mi práctica habitual me dedico a la parte no solamente endoscópica, que también tiene que ver con el diagnóstico, sino que lo que hacemos es la parte oncológica, ginecológica. Y la parte oncológica requiere mucho de la parte quirúrgica, y requiere mucho de la laparoscopía, y requiere mucho de la histeroscopía. Y hemos descubierto
una cantidad de tumores en los últimos años. Yo te digo, yo estoy haciendo histeroscopía en San Rafael desde el 2015. Mirá vos, no hace tanto, ¿eh? O Claro. sea, hace mucho, pero Sí, tampoco sí. que sea mucho. Sí, exacto, porque me llevó casi 2 años hacer la curva de aprendizaje, Claro. que yo viajaba permanentemente Que ahí a no, aparecer. que ahí no Exactamente. decimos, ¿ah? Entonces hacía una parte en Mendoza y otra parte en Buenos Aires, pero bueno, es como la parte de Buenos Aires, por ejemplo en la parte del Áparo estábamos con una de las empresas que se dedica a esto y nos patrocinaba para los cursos, unos cursos hermosísimos. Y bueno, eso es lo que había en esa época. Yo las traído, vamos a ir terminando porque ya se me pasó tarde. Agradecerte mucho, pero ya que lo trajiste, la próxima vez que vengamos, que no va a ser dentro de poco, porque cuesta traerte a vos, no sabes las veces que le llamamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que lo hemos causado hoy. Pero vamos a hablar de eso, de la parte oncológica, que yo sé que te gusta mucho, y la verdad que con Ariel hemos visto acá que en la mujer hay mucho cáncer, mucho cáncer. Terminamos el medio del hombre, pero volvemos con la mujer, y para que nos dé esos tics, cuándo estudiar, todo eso. Así que agradecerte el tiempo que nos has dado. No, yo les agradezco a ustedes porque realmente estas cosas hacen que la gente escuche, aprenda y esté siempre informada. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque cuanto más informada está la gente, mejor hacemos las cosas nosotros. Bueno, yo siempre, como siempre, le agradezco a Ariel, que él es el precursor de esto, que me banca siempre en esto, así que el programa es de Ariel y yo le ayudo a él, así que agradecerle infinitamente a él y nos vemos el próximo sábado. Gracias, amigo mío. Te quiero mucho. Nos Gracias, estamos viendo. igualmente a Nos estamos. ustedes. Y bueno, Buen fin de Ariel semana, no lo conocía, pero bárbaro. Presentaron La Salud Cerca Tuyo con el doctor Alejandro Pérez Ascurra. AMSAT, concesionario oficial Chevrolet para el sur mendocino. Este mes subite a tu Chevrolet 0 kilómetro de la manera más conveniente, en cuotas fijas, en pesos y a tasa cero. AMSAT, concesionario oficial Chevrolet. Estamos en Avenida Bayofet, esquina Sarmiento, o comunicate al 2604-041301. Matera y Asociados, tecnología quirúrgica. 20 años en la comercialización de prótesis e implantes traumatológicos, nacionales e importados, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con sede central en Mendoza Ciudad, calle Mitre 617, segundo piso. Teléfono 26142-38696 y sucursales en San Juan, Neuquén y Río Negro. Matera y Asociados, es sinónimo de salud. El Reparito Sociedad Anónima. Urgencias médicas y prótesis. 15 años en tratamiento de Pectus carinatum y Pectus excavatum. El Reparito Sociedad Anónima, con sede central en Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono de contacto 261-6935-306. Integrante de Fix Medical, productos y servicios médicos para cirugía.